Carlos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Arturo? Muchas gracias. Primeramente, la historia en la que yo empecé, vamos a enlazar dos historias. La historia de las finanzas y negocios y la historia de la espiritualidad. Yo trato de estar en armonía conmigo mismo. Mi hermano mismo dice, oye, con todas las broncas, todas las presiones, todas las responsabilidades que tienes, por menos de eso, gente se ha colgado. De hecho, sí me ha tocado verte en situaciones muy delicadas. De hecho, llegaste a comentarme que llegaste incluso a pensar en el suicidio o algo así. ¿Recuerdas que yo andaba caminando en el parque y que te platiqué mis broncas y que te dije inclusive que hasta estaba pensando en el suicidio? Ya recuerdo que más adelante existe un negocio de hamburguesas. Sí. La cual una vez yo fui a la inauguración y me enfermé el estómago. Bienvenidos a Cinco Sentidos con su amigo Arturo Rivera. Permanezcan presentes aquí y ahora porque el día de hoy tengo un invitado especial, Carlos Aguilar, que nos viene a compartir el tema, la espiritualidad en los negocios. Carlos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Arturo? Muchas gracias. Estoy muy bien, gracias a Dios. Estamos contentos y agradecidos por la invitación y esperamos aportar lo mayor posible a todos los seguidores. Muchas gracias, es un placer aquí tenerte con nosotros. Fíjate que vivimos en una sociedad donde pensamos que la espiritualidad va en una canasta y los negocios van en otra, o las finanzas. Pero lo bueno es que tú estás ahorita con nosotros para compartirnos experiencias propias, anécdotas y cómo fuiste integrando la espiritualidad en los negocios, cómo es que fue sucediendo esa transición. Pero lo que queremos saber ahorita es que nos comiences a explicar quién es Carlos Aguilar. ¿Cómo podrías definirte? Sí, Carlos Aguilar es una persona que está en constante cambio, en constante aprendizaje. El Carlos Aguilar que muchos conocían hace un año ya no es el mismo hoy en día, porque trato de estar siempre en una mejora continua y a lo mejor unas temporadas carezco de ponerle atención a una parte, o no es que carezca, sino es que las circunstancias demandan estar más enfocados en un aspecto y aprendo cosas nuevas, pulo algunos detalles de mi persona, de mi vida, de mis pensamientos, sentimientos, emociones, y así voy transformando y voy creando y voy integrando este ser humano que es Carlos Aguilar, obviamente siempre tratando de ir puliéndome de una manera genuina y de una manera integral, que pues trato de dar lo mejor, pues primeramente a mí mismo y posteriormente a mi familia, amigos, familiares y gente que me rodea. Fíjate, eso que comentas es bien importante porque a veces uno piensa que el éxito es así, ¿no? Como que, pero no, en ese proceso hay altas y bajas. Sí. Y es bueno seguirse haciendo automejoras, seguirse autocapacitando, entrar en un estado de introspección, de seguirse preparando, depurando tanto mental, emocionalmente. Sí. Entonces, yo he pasado también por esas etapas. A veces uno puede pensar, oye, yo ya entré en un despertar de conciencia, estoy totalmente despierto. No, hay etapas en que vuelves con tus patrones anteriores, vuelves otra vez con las conductas que se supone estás mejorando, pero eso es lo bueno, ese es el aprendizaje, cuando vuelves a retomar. Entonces, o que crees que estás estancado. ¿Crees que estás estancado a pesar de que estás trabajando en ti, a pesar de que estás teniendo información nueva o información complementaria de lo que necesitas o quieres en ese momento? Trabajas tanto en ti, en tu interior y en tu exterior, en acciones terrenales. Sin embargo, no ves resultados o no ves la recompensa que quisieras ver. a veces queremos los resultados en corto tiempo, ¿no? Así es. Y O en yo le llamo una moneda. Oye, es como en el mundo financiero, ¿verdad? Hay dólares,
hay pesos mexicanos, hay pesos colombianos, hay euros, hay libras. Y cada uno, y la vida sí te va pagando, ¿verdad? Te va pagando con una moneda diferente cada vez. Y tú a fuerzas quieres ver tal vez una moneda, por ejemplo, nosotros que nos regimos por el peso mexicano, a fuerzas queremos ver nuestra moneda reflejada ya. Así es, de que, ay, ya hice esto, ya espero ver mi cuenta bancaria con un saldo más grande, ¿verdad? Pero no, o sea, también la vida te paga con moneda diferente, ¿verdad? Te paga tal vez con una amistad nueva, te paga con salud, cuando realmente no es que no la mereciera, sino es que, por ejemplo, ahora que estuvo la pandemia, que afortunadamente gocé de salud total durante Sí, toda muchas la personas no corrieron con la misma suerte. Así es. Desde una gripa ligera hasta estar hospitalizados y entubados. Y a mí la vida en ese entonces me estuvo pagando con salud, que es una moneda súper valiosa y que yo creo que sería la primordial que deberíamos de considerar. Sí que deberíamos de valorar. Ujú. Cuando perdemos algo es cuando le damos valor. Es correcto. Ya sea que perdamos la salud, perdamos la libertad. Ahorita hay muchas personas que están injustamente privadas de la libertad. Así es. Hay gente que a lo mejor se le buscó el perder su libertad, pero ahorita añora la libertad. Así es. Entonces debemos de valorar. Todas las personas, yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando, o ya sea que son muy espirituales, Sí. o son muy emprendedores. Y en ocasiones no hay un equilibrio, porque pensamos que la parte espiritual va en una canasta y la parte financiera va en otra canasta. Así es. Entonces, ahorita vamos a comenzar en el tema que nos vienes de compartir. Yo sé que va a ser mucha retroalimentación para todos, incluyéndome un servidor. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cómo llega a ti? ¿Qué fue primero más bien? ¿Los negocios o la espiritualidad? ¿Qué fue lo que llegó primero a tu vida? Bueno, yo pienso que lo primero que llegó a mi vida fue estar tratando de obtener resultados positivos en las finanzas. Ok. Yo creo que eso fue lo que llegó primero y lo que empecé, vamos a decir, a trabajar de una manera inconsciente. Empecé primeramente, la historia en la que yo empecé, vamos a enlazar dos historias. La Historias historia, engarzadas. así es, sí. La historia de las finanzas y negocios y la historia de la espiritualidad, que en algún punto se unen y alumbran el camino de una manera más armoniosa. Porque si trabajamos solamente la parte financiera, pues podemos llegar a tener un resultado positivo, pero siento yo que siempre complementándolo con la parte espiritual, no religiosa, ojo. La espiritualidad y la religión son dos cosas diferentes. Sí, porque en ocasiones se nos enseñan dogmas o adoctrinamientos. Así es. Que nos hacen sentir culpables si tenemos riqueza. Porque si eres rico no vas a entrar al cielo. Sí. Sí, entonces el dinero te vuelve una mala persona. Es correcto, o sea, creencias limitantes que muchas definiciones sí. que nos atoran y a veces son inconscientes. Sí. No son conscientes. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, de hecho creo que así empieza mi historia. Yo afortunadamente crecí en una familia que de la religión católica, en donde toda mi primaria fue estar en colegios de religión católica. De religión católica. Entonces yo soy una persona que no hago muchas cosas, pero las pocas cosas que hago me gusta como que apasionarme y adentrarme. Incluso yo quería ser sacerdote cuando era niño. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y luego qué te sacó de esa idea? Pues yo creo que ya se me fue quitando con el paso del tiempo. Yo creo que ya cuando entré a la secundaria como que se me olvidó, porque pues ya ves, de niños somos muy dados a pensar en casi todas las posibilidades. ¿Lo veías así como una fantasía o lo veías como algo No, que sí lo veía como algo que era factible, porque yo estaba en un colegio que se llama el Franco Mexicano, no sé si puedo decir nombres. Sí, sí, sí.
y es una comunidad marista. Entonces ahí hacíamos, pues obviamente la religión era muy importante dentro de la formación y las actividades religiosas eran muchas durante el día a día. Y yo cuando íbamos a retiros espirituales íbamos a casas maristas y yo convivía con sacerdotes y convivía con todo y yo creí, o sea, a mí me gustaba eso, ¿verdad? Entonces, en algún momento de mi vida pasó por mi mente dedicarme a eso, ¿verdad? Y luego, ¿cómo fue cambiando tu perspectiva o tus ideas? ¿Cómo las fuiste enfocando más hacia los negocios? Bueno, yo creo que ahí fue donde comenzó todo, fue en tercero de primaria, me acuerdo muy bien. O sea, eras un niño cuando traías ya tu chispa Sí, emprendedora. así es que yo realmente siempre, la educación que mi padre me dio también influyó mucho en la personalidad que tengo, que casi es muy raro o es muy difícil que yo quiera algo y no luche por ello, ¿verdad? Obviamente ahorita O quiero sea, te muchas cosas. enseñó a ir por lo que Sí, tú quieras, obviamente que enfocado. sea bien direccionado, ¿verdad? Que no dañe a nadie, Que sea ecológico para ti y para así los que es. te rodean, para los Sí, de demás. hecho hay Eso es algo bien importante, ¿eh? Porque hay Sí, gente que pasa por encima de los demás con tal es correcto. de obtener lo que quiere. Sí, y yo creo que muchas veces cometí ese error en mi niñez o adolescencia y juventud de ser un poco terco y ir tras las cosas sin importar nada. Y poco a poco fui cambiando no cambiando, sino como perfeccionando mis formas y mis Tus formas. modos. Y recuerdo mucho, mi papá era muy bueno para hablar y darle al clavo en el momento preciso. Y yo recuerdo que yo quería, por ejemplo, me gustaba mucho la guitarra, tú bien lo sabes. Fuiste mi Claro maestro que de guitarra. sí. Recuerdo que ya como en el 2002, más o menos por ahí, Sí. te compartí por ahí unas clases de guitarra. Sí, de hecho, pues fue también uno de los comienzos muy importantes dentro de mi vida. Y, y yo recuerdo que yo pues estaba aferrado a querer una Sí guitarra. recuerdo cuando llegaste, sí que eras a pesar de que estabas chavo, ¿cuántos años tendrías? ¿Unos 16 años? 15 o 16 se me hace, o Yo te veía muy menos. despierto a tus amigos, o sea, con Sí. los que tú te juntabas, yo te veía más despierto a ti. Ah, ok. O sea, con más Una inquietud, chispa una ahí chispa, diferente. sí, una chispa diferente. Sí, fíjate que yo pues crecí en una familia muy grande. Somos 6 hermanos y mi papá y mi mamá. Mamá siempre se dedicó al hogar y papá trabajaba y pues éramos muchos y teníamos ahí ciertas limitaciones, no de lo básico ni de las necesidades, sino de gustos y lujos, vamos a decirlo Ok, así. que ya no les podían dar más allá de lo básico, los Así es. La alimentos, escuela, la comida, ropa, escuela, ropa. calzado, todo lo teníamos, no nos faltaba nada, gracias a mi papá y gracias a Dios. Pero ya cosas así como caprichos, vamos a llamarlos así, caprichos que uno tiene de juventud o de adolescencia, pues obviamente ya no. Papá hacía todo el esfuerzo por darnos todo, pero llegaba un punto donde uno lo quiere ya y lo quiere ahora y lo quiere de esta marca y lo quiere de este color y no nos importa La recompensa inmediata, ¿no? Es recompensa lo que inmediata, así queremos. es. Entonces yo recuerdo que yo quería fuerzas, una guitarra eléctrica, con especificaciones tales y pues obviamente se salía un poco ahí del presupuesto y la quería ya, ¿verdad? Entonces me puse a trabajar desde muy joven. Yo trabajé desde tercero de secundaria o segundo de secundaria, no recuerdo muy bien. Como a los 13, 14 años, Como a los más o menos. 14, A recuerdo los que eran los 14. 14 porque me pidieron una carta firmada por mi papá en ese verano para que me Para poder dejaran entrar a trabajar. trabajar, así es. Y mi papá no quería dejarme para que yo no descuidara los estudios, pero era tanta mi insistencia y era tanto lo que yo era muy terco en eso, que terminó dándome permiso. Entonces yo empecé a trabajar y mi primer trabajo pues realmente fue pues un trabajo 100% físico, ¿verdad? Yo limpiaba vidrios de carros y aspiraba ahí en un taller muy grande en la avenida Humberto Lobo. Entonces, O sea, comenzaste desde abajo, desde sí, limpiando carros. limpiando carros. Y no me pesaba, realmente a mí me gustaba porque
yo tenía un objetivo claro dentro de mí, que ese era mi objetivo y no me importaba, pues, salir de la escuela o todo el verano estar trabajando porque ese trabajo lo conseguí gracias a las vacaciones de verano. El ser una persona objetiva viene de tu papá. Sí, él me enseñó que el objetivo que nos ponemos lo cumplimos. Si no existe el no puedo, el no quiero, el tengo flojera o el no, pues no pude o es muy difícil. Él siempre me inculcó no tener esos pensamientos o esas creencias dentro de mí y desarrollarme, ¿verdad? Pero también a veces, pues al ser joven y así, pues lo usas para lo que te conviene, ¿verdad? Sí, porque estás creciendo y pues estás como quien dice, agarrando ideas de todos lados, ¿no? Sí, y en ese momento te Todavía no gusta tienes algo y al- al siguiente mes Todavía te no gusta tienes otra cosa algo diferente. definido, entonces. Y mi papá me dijo algo que se me queda bien clavado, bien clavado en mis pensamientos, incluso se lo comparto a mi esposa, a mis hermanos, a mis hijas, cuando pasan en un momento como el que yo paso todavía y pasen, dice, todo lo puedes tener, pero no todo te conviene. Todo lo puedes hacer, pero no todo te edifica. Tienes que aprender a seleccionar Es las correcto. cosas, Así las es. cosas que quieres aterrizar. Así es. Entonces, yo recuerdo mucho esa frase y me sirve a mí para calmar mi ímpetu y reflexionar, ¿verdad? Oye, esto que voy a hacer me conviene, me edifica, no daña a nadie. Sí, que sea Este, ecológico. es correcto. ¿Y en qué momento comienzas a descubrir que tienes como que la chispita emprendedora? Ok. Fíjate, empieza de algo muy Sencillo. sencillo, sí, inocente, sencillo, y hasta que tú puedes decir, oye, pues no tiene mucho significado, pero a mí fíjate que los que me conocen saben que soy amante de las hamburguesas. Entonces ahí en mi primaria vendían hamburguesas y mamá nunca me daba dinero, mis papás no me daban dinero. Sí me acuerdo de tu primer negocio de hamburguesas. Ah, sí, bueno, eso fue, mi primer negocio fue un local de hamburguesas que tuve aquí con dos amigos, aquí en la colonia en La Fama. Pero bueno, eso fue como 10 años o 15 años después de esto que te voy a platicar. Ah, ok. Yo en tercero de primaria me gustan mucho las hamburguesas y vendían hamburguesas y yo siempre veía las hamburguesas y pues no me podía comprar una porque no me daban dinero, me daban mi sándwich y mi frutzi y todo, pero yo a fuerza quería una hamburguesa. Entonces, mi papá los domingos me daba mi domingo y que no era mucho, pero pues me lo daba con mucho amor y mucho cariño y yo lo agarraba. Entonces ese domingo, un domingo, no me lo gasté. Siempre era de agarrarlo y irlo a gastar. Iba a jugar a las maquinitas, iba a jugar a comprarme papitas, dulces, todo. Lo que un niño a esa edad Sí, te dan le dinero llama la y atención y vas y lo quemas. golosinas. Sí. Entonces, ese domingo dije, no lo voy a gastar. Mañana voy a ir y me voy a comprar una hamburguesa. Pero no me alcanzaba para la hamburguesa. Entonces lo que hice fue de que, bueno, pues me lo gasté en otra cosa. Y yo desde muy joven, como yo tengo dos hermanos mayores y tres hermanos menores, pues yo era el del medio, entonces desde muy joven, Eras algo así como Malcolm, el del como medio. Malcolm del medio, sí. Este, y mi mamá pues estaba obviamente muy ocupada con mis hermanitos que estaban, fíjate, a Eddie, que es mi hermano menor que sigue después de mí, le llevo 7 años. Y a José y Roberto, que son cuates, les llevo 9. Entonces, fíjate, a mis 7 años de edad, mi mamá estaba muy ocupada con Eddie. Y a mis 9 años de edad estaba muy ocupada con los cuates, que pues eran dos, y tú Son los sabes. más chicos, ¿no? Los cuates. Sí, el reto de tener 3 bebés en la casa, porque nacieron a los 2 años de mi otro hermano, pues le consumía toda la atención y pues toda su atención, por así decirlo. Entonces, me enseñaron de la escuela yo irme solo a la casa. Tenía que tomar ahí una pecera que me dejaba en la esquina de la casa y ya, me bajaba, pasaba en la esquina de la escuela la pecera y me dejaba en la esquina de la casa y yo desde muy joven, pues niño, de hecho estaba en tercera de primaria y aprendí a irme solo. Entonces ese día me gasté el dinero y se me olvidó, como se me revolvió el dinero del camión con el dinero para gastar,
y pues sí, se me fue la onda, me gasté todo y no tenía dinero para regresarme a mi casa. Entonces, o creo que sí tenía, pero no completaba todo. Entonces me fui caminando a mi casa y en el camino vi una papelería y dije, ah, caray, me llamó mucho la atención porque a mí me gusta mucho la caricatura de Dragon Ball. Entonces yo vi un póster de Dragon Ball y me acerqué y pregunté, no, ¿qué cuánto vale? Creo que valía 5 pesos en ese entonces, un póster así. Y te lo gastaste con lo que, con lo que te sobró. En ese momento no, pero el día siguiente, o una semana después, fui y me compré el póster ese de Dragon Ball, pero lo que hice fue sacarle copias. Estaban 5 centavos las copias en ese entonces. Entonces compré el poste de 5 pesos y creo que con 1 peso le saqué, o 2 pesos, saqué como 20 copias. Sí, pues estaban en 20 centavos, algo 20 así. centavos o 5 centavos, no recuerdo, pues era algo que ahorita pues era muy económico sacar copias. Entonces fui a la escuela con las copias y vendía las copias en 1 peso cada una, creo. Entonces en mi primer día, no sé, ponle para no exagerar, saqué 10 copias y las 10 copias las vendí de volada. Entonces al día siguiente fui y compré otro póster, le saqué 20 o 30 copias y al día siguiente fui y las vendí y pues Y de ahí, de una simple idea, de una simple ocurrencia, como le quieras llamar, descubres que tienes la chispa emprendedora, ¿no? Sí, así es. Y entonces pues ya empecé yo a hacer, a vender los dibujos en la primaria y ya no me compraban no solo los de mi salón, me compraban los de los salones abajo y los salones arriba. Ya te Y ibas como que expandiendo. así es. Y entonces ya yo traía dinero todos los días para poderme comprar mi hamburguesa y mi refresco diario y todavía me sobraba para irme a las chispas, a las maquinitas, a jugar y todavía invertía en mi negocio que era comprar más póster y sacar más copias. Ok, Y entonces, aparte tenía mi colección de pósters. ¿tenías ahí cuántos años? Tercero de primaria creo que tienes 8 o 9. Unos sí, entre 8 y 9. Sí. De ahí surge ya tu idea como el pequeño emprendedor. No, de ahí surge como que mi idea de que si lo quieres lo puedes tener. Ok. Todavía no pensaba yo en una empresa, ni en ventas, ni en nada. Yo simplemente pensaba de que, oye, si quiero algo, puedo pensar la forma de cómo poderlo tener. Obviamente de una manera correcta. Pero ahí no era tan correcta porque la directora de la escuela en una vez dijo de que, oye, por ahí hay un niño vendiendo dibujos, por favor no vendan nada. ¿No te expulsó de la escuela? Nunca supieron quién era, pero Ah, como ok. que por ahí se hizo un rumor o se hizo alguna situación que no me involucró a mí directamente, pero todas las mañanas nos formábamos en el patio de la escuela y la directora pasaba a darnos la bienvenida y dar unas pequeñas palabras, una oración y todos nos íbamos a nuestro salón. Y ahí en el anuncio que dio dijo, por ahí anda un niño vendiendo postes y dibujos de caricaturas, por favor ya no lo hagan porque está prohibido dentro del reglamento hacer vendimias. Y ya de que, ay, caray. Andabas rompiendo Andaba las reglas rompiendo las reglas de los humanos. Bueno, recuerdo No que las reglas espirituales, las reglas de los humanos. de las reglas del hombre. Así es. Ya recuerdo que más adelante, cuando ya andabas así, haciendo tus pininos de emprendimiento, pusiste un negocio de hamburguesas. Sí. La cual una vez yo fui a la inauguración y me enfermé el estómago. ¿Sí te acuerdas que te dije, me enfermé el estómago? Sí, sí, me Y acuerdo. regañaste a las personas que te estaban... Pues estabas emprendiendo, ¿no? Sí, y aparte, pues Era- realmente no sabía nada de cocina ni nada. Estabas aprendiendo tanto la labor de cómo producir las hamburguesas Sí, y pues aparte la organización de las personas, de sí. crear un mini sistema. En ese entonces ya empezabas... Sí, ya darle como que una estructura, recuerdo muy bien. Tuve 2 socios, mi amigo Ricky y mi amigo Alfonso, y que le pusimos a las hamburguesas Gogo por Alfonso, porque a él le apodamos Gogo. Sí, sí recuerdo que tenía ese nombre. Tenía un personaje así... De los Looney Tunes, Sí. Gogo Burgers se llamaban. Gogo Burgers. Entonces, para aquel entonces no era muy común los medios digitales, pero como yo tenía ahí ciertas amistades que eran muy geeks, que se dedicaban ahí mucho a la edición de fotografías, de logotipos y todo, pues ellos me apoyaron, ellos me ayudaron a hacer un logotipo bonito, le integraron el monito, le pusieron Gogo Burgers, hicimos unas lonas,
pintamos el local bien bonito. Un vecino que nos compraba siempre hamburguesas fue y dijo, oye, no, esto parece una franquicia. Sí, porque le pusiste prácticamente, tiene mucho que ver los colores, el logotipo, la Sí, presentación que le das al producto. Pues de eso se percibe como que pues ya estás haciendo algo serio, ¿no? Ya estás sí. haciendo algo más, Más con más pies y forma, ¿verdad? exactamente. Bueno, obviamente ahorita tú ya tienes una empresa grande. ¿Cómo surge la transición de esos pequeños emprendimientos al negocio actual que tienes en este momento? Ok, bueno, ya después de que ya, yo, como te comenté, trabajé desde los 14 años y nunca dejé de trabajar. Hasta la fecha no he dejado de trabajar. Y yo, aparte, y como también te comenté, yo no hago muchas cosas, pero las pocas cosas que hago me meto muy a fondo. Entonces, la escuela, el trabajo y la música fueron muchos años de mi vida las únicas cosas que hacía. Yo no andaba, por ejemplo, pues, de flojo, vamos a decirlo así, de momentos de ocio yo no tenía, momentos de paseo tampoco tenía porque siempre trabajaba por gusto, ¿verdad? Estabas como que muy enfocado. Sí, es que yo siempre, creo que una de las cosas que me mantuvo siempre productivo fue mis pequeños objetivos. Que tú puedes decir, oye, pues son objetivos no muy importantes, pero pues eran mis objetivos y eran Sí, mi motor, ¿verdad? son personales. Como pues comprarme una guitarra nueva, o para empezar primero comprarme una guitarra. Yo creo que de los 14 años a los 16 lo logré. ¿Tú te la compraste tú mismo? Sí, mi guitarra, mi ampli, mis cables, Eso me recuerda cuando yo también compré mi primer amplificadorcito de esos, ni de la marca me acuerdo, o sea, era como que unas loncheritas. un pequeño combo, sí, haz de cuenta que era una lonchera chiquita y pues mi guitarra, una guitarra roja Lenny creo que era. Ok, Y pues se siente genial cuando tú sí. mismo dices, salió de mi esfuerzo, Salió de mi esfuerzo, sí. Lo valoras, obviamente lo atesoras y obviamente como estás tras un objetivo, bueno, al menos así lo veo yo, estás tras un objetivo que te olvidas de las otras cosas que te pueden distraer. Por ejemplo, yo nunca fui de quedarme dormido en la cama más allá de las 6 de la mañana, porque todos los días era despiértate, vete a la escuela y vete a trabajar y luego regresa y descansa. Y haz la tarea, haz lo que tienes que hacer personal, duérmete y el día siguiente y así. La Y misma rutina. como eres joven, los trabajos de joven son trabajos que te consumen el fin de semana. Porque aparte eres joven y eres estudiante, los únicos trabajos que puedes conseguir es en servicio al cliente. Y el servicio al cliente, el fin de semana, pues es donde más clientela hay. Sí, es donde más demanda de trabajo. Es correcto. Ahorita vamos a poner aquí al ingeniero que nos comparta las imágenes que nos mandaste, nos enviaste, Sí. para ir viendo más o menos tu empresa o el equipo que tienes. Sí. Si lo puedes ir poniendo por ahí, Dani. Ahí está, Carlos Aguilar, InSupport se llama el... Sí, es el negocio. Este negocio lo fundó mi papá en el 95 junto con un socio de él. Ok. Este, Tú te quedaste a cargo de la empresa. sí, vamos a decirlo, ahí en InSupport realmente más que un negocio era una actividad profesional que mi papá tenía. Ok. Mi papá era ingeniero igual que yo, pero yo soy ingeniero en electrónica y comunicaciones y él era ingeniero químico Ok. enfocado en la automatización de procesos industriales. Entonces, él como ingeniero, pues es como, por así decirlo, como un doctor, como un abogado, que son ellos los que hacen la actividad y por ende, pues cobran para... eso más que un negocio es una actividad profesional. Profesional. Entonces, papá tenía eso, una actividad profesional. Y cuando yo me uno con él, fíjate, tuve el negocio de las hamburguesas y la verdad sí me fue muy bien. Las cuales me hicieron daño. Las cuales te hicieron daño, Me dio chorrillo. pero las recuerdas, que es lo bueno. Eso es lo bueno. No se me han olvidado esas hamburguesas. Este, fíjate, esas hamburguesas
sobrevivían gracias a que yo trabajaba cerca de un call center y pues en un call center hay muchas personas trabajando. Ah, y ahí les hacías Ahí les vendía a todos. O sea, por ejemplo, en un viernes vendíamos 100 hamburguesas sin necesidad, o sea, al local cerrado, vamos a decirlo así. Porque no teníamos muchos clientes que nos conozcan y los pocos que nos veían no nos compraban así de buenas a primeras, ¿verdad? Sí, es un proceso cuando abres un... Así Pero es. lo bueno es que se te ocurrió la idea de... Venderles a mis venderle compañeros. a tus compañeros. Entonces yo de repente estábamos ahí medio tristes, mis socios y yo en el negocio de hamburguesas y yo llegaba. Les llamaba por teléfono y decía, oigan, prendan ahí el comal y pongan unas 20 carnes de hamburguesa. Y Ricky decía, no, Charlie, ¿por qué tantas se nos van a echar a perder? No, ya traigo aquí un pedido de 30 hamburguesas. Pues vamos a hacerlos. Y, no, pues nos daba mucho gusto. Se levantaba el espíritu, ¿no? Sí, porque estábamos ahí mosqueándonos sin clientes y sin nada. Y yo creo que, no, de hecho, sí, muchas veces teníamos que regalarlas porque se echaban a perder. Entonces, Sí, me tocó a mí algo así cuando vendía pollos. Tenías que... Sí. A ver, aquí está. Mi esposa. Ella es tu esposa, ¿verdad? Sí, mi esposa. ¿Ella es parte también ahorita de la empresa? Sí, es una pieza importante, pero está, vamos a decir, es el backstage. El backstage tras bambalinas. Sí, ella como tal no tiene ahorita una participación directa en el día a día, pero sí es una participación estratégica como en la sociedad. Sí. Ok. Y ellas ya es parte del... Ellos son solamente mi equipo de contabilidad y administración. Son 5 personas, María, Lulú, Gerson, Memo y el contador Roberto. Ellos nos tomamos esa foto de chiste, de hecho por eso está algo así, porque fue así como... Improvisada. Sí, como de que estábamos ahí, fuimos los primeros que llegamos al lugar de la foto y vamos a tomarnos una. Y ya me puse así... Fue como una foto, no oficial, vamos a llamarlo. Casual, espontánea. Sí, espontánea. Y ahí sí ya está todo mi equipo administrativo, lo que es operaciones, recursos humanos, administración, contabilidad. ¿Y atrás se ve Edgar? Eddie, sí, el que no trae camisa blanca, mi hermano Eddie. El de cuadros. Sí, ahí, pues realmente la camisa blanca no la trajo esa vez porque también él andaba en un proyecto en otro lado. Ok. Sí, llegó ahí directo a la foto, sin aviso. Son lo mismo, ¿verdad? Nomás se cambiaron de... Sí, son ahí en nuestras oficinas, afuera de nuestras oficinas y las otras fotos anteriores dentro de nuestras oficinas. Oye, pues ya cambió del negocio de las hamburguesas a la empresa de InSupport. Sí, volviendo a tu pregunta de cómo empezó o cómo llegamos a esta parte del camino. Del camino, sí. De hecho, lo que sigue ahorita es cómo llega la parte espiritual. Porque Sí. bueno, está toda la parte del negocio, ya nos comentaste desde pequeño, traes la chispita emprendedora. Sí, en ventas. Has ido haciendo pues tus intentos de emprendimiento Sí. que has aprendido y ahorita ya tienes una empresa más formal, más desarrollada. Pero ¿cómo integras la espiritualidad y a partir de cuándo? ¿Cómo surgió? Mira, uno de los libros que leí cuando tenía como unos 16 años es un libro que no tiene nada que ver ni con negocios ni con espiritualidad. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Se llama El secreto del ninja. Yo lo agarré de la colección de libros de mi papá, que a él le gustaban mucho las artes marciales y le gustaba mucho... Era de deporte, de artes. Sí, era de artes marciales, enfocada al ninjitsu, que es una arte marcial. Pues ahí viene mucha filosofía en ese Es tipo correcto. de libros. Sí. Entonces ahí viene, en Los secretos del ninja, venía un capítulo enfocado a la respiración, a la concentración, a la meditación y a la visualización. Y ahí es donde comienza. Ahí es donde yo comienzo porque venían unos ejercicios muy prácticos. Muy prácticos y estaban muy sencillos. Entonces yo leyendo ese libro, que también siempre le sacaba la vuelta a ese libro porque era un poquito gordito y de muchas letras. No traía dibujos. Casi no traía dibujitos. Y en ese entonces mi hábito de lectura no era muy fuerte, ¿verdad? Entonces ese libro fue... Unos libros anteriores que tenían más dibujitos fueron los que me hicieron como que empezar a leer. Pero ese libro en especial, pues ya fue como que
El arranque. Sí, mi arranque de tanto de lectura como en lo espiritual. Porque ese libro me enseñó técnicas de meditación, las cuales, acompañadas con unos ejercicios sencillos y muy digeribles para mi entendimiento en ese entonces, los pude realizar. Y aparte que los pude realizar, me gustó cómo se sentía esa conexión. En ese momento no sabía qué era, pero ahora ya sé que era una conexión Con lo plena divino. con la fuente de la creación y con el Sí, porque universo. ahorita ya, pues, has profundizado en las meditaciones, Sí. has profundizado en liberaciones emocionales, cambios Sí. de creencias, o sea, en realidad te has ido metiendo en la parte espiritual. Sí, ha sido, bueno, desde ese entonces, desde los 16 años que leí ese libro y luego posteriormente empecé a continuar con los otros libros que tenía papá ahí en su biblioteca. Tenía uno que se llamaba Piense y hágase rico de De Napoleón Napoleón Hill, Hill. que también tiene... Ese libro no tiene nada que ver con sexualidad, para que no se vayan a desviar. Ah, Habla acerca de cómo generar riqueza, porque van a pensar de que piense y hágase rico. O sea, tiene que ver con cómo generar riqueza, cómo generar... sí, cómo generar Eso riqueza. sí va enfocado un poquito más a los negocios, pero también con la parte espiritual. Sí, así es, porque ahí habla de estructurar nuestros pensamientos. Muchas veces tenemos los pensamientos sin una estructura. Como que necesito volver a leer ese libro. Yo de cierta manera tengo mis libros ahí, cada cierto tiempo los... Les das una leidita. Porque se te olvida. Si nomás los leíste una vez y ahí los tienes, pues se ven bien bonitos. Sí. Yo realmente, estos libros que te menciono no son libros que yo te dijera ahorita, ay, sí, son los pilares de esta filosofía, no, para que tampoco se vaya a entender de esto, pero sí son como yo fui empezando a acercarme, Son ¿verdad? como una pieza del tablero de tu desarrollo. Sí, De tu... así es, fueron los que me fueron empujando y empujando cada vez más al camino de la espiritualidad y de la meditación y de el autoconocimiento, el autocontrol. Y eso yo creo que de ahí empieza a marcar la vida, a marcar un estilo de vida muy padre y muy objetivo, más que nada. Bueno, hablas de un estilo de vida. ¿Cómo fue ese estilo de vida? ¿Cómo lo cambió? Lo cambió porque creo que despertamos ciertas formas de ver las cosas, de contemplarlas, Ya entras en un despertar de conciencia. entras en un despertar de conciencia. Por ejemplo, a veces yo, no sé, de repente a veces te puedes despertar y andas de mal humor y todo el día te la pasas de malas y todo el día estás gritándole a alguien o estás enojándote con alguien o estás maldiciendo a alguien o estás, haciendo berrinches o haciendo corajes por algo, por alguien que no tiene importancia. Fíjate, ahorita me acordé, eso que dices es bien importante. A veces vemos una persona que es así, que pensamos que es de carácter fuerte, pero en realidad es de carácter débil, Es correcto. porque no tiene el control de sus emociones Así es. y se descarga con los demás como si los demás tuvieran la culpa. Sí. Y es ahí donde entra tu estabilidad emocional, tu Sí. inteligencia emocional, que has ido desarrollando, ¿no? Así es, y a ese estilo de vida es al que te menciono, porque realmente empiezas a darte cuenta de muchas cosas que influyen en tu día a día, en tu carácter, en tus emociones, en tus pensamientos. Hay veces que nosotros no tenemos ni siquiera el control de los pensamientos. ¿Has tenido que hacer limpieza de creencias, de pensamientos, de eso que nos venden, de que el dinero te vuelve una mala persona, no vas a entrar en el reino de los cielos, si tienes dinero es porque has estafado a alguien, algo malo estás haciendo? ¿Has tenido que hacer limpieza de todo ese tipo de ideas? Sí, la verdad, dentro de mi despertar de la conciencia, te vas dando cuenta de creencias que te limitan. Te vas dando cuenta de formas de ser que te limitan. Entonces, yo, por ejemplo, yo tenía un carácter muy técnico. Yo como estudiaba, trabajaba, leía libros, me sentía como un tipo sabelotodo. Y para mí es de cuenta que yo soy el que tengo la verdad y soy el que tengo la razón y todos la verdad Tienes no. como que creencias muy rígidas, Sí. no me las quiten. Sí, a veces, ya cuando identificas cómo se forman las creencias,
que en realidad se forman basados en la información, las experiencias, o lo que es peor, Sí. en las experiencias de alguien más, Ajá. y que están basados o pasan por el filtro de la percepción, es cuando dices, tengo una creencia sólida. Pero cuando haces consciente ese método, ese sistema, dices, ¿para qué me aferro a algo que si cambio esa información y la percepción, cambia la creencia? Es correcto. Sí, sí, sí. Y yo me di cuenta de muchas cosas que tenía que corregir de mi forma de ser, de mi personalidad, De tus de conductas, mis conductas, inclusive de mis pensamientos. Los pensamientos, o sea, el subconsciente es el 90% de la fuerza de nuestro ser. incluso más, ¿no? Incluso puede ser más, o sea, 90 si no lo controlas. 95, bueno, según dicen los expertos en el tema, que el Sí. 95% de la fuerza creativa está en tu subconsciente. Así es. La buena noticia es que el 5% de tu consciente es el que dirige ese poder. Entonces es ahí donde entra a los cambios correctos en tu Es correcto. subconsciente, porque eso lo vas a hacer de manera consciente. Así es. Para que Es un ejemplo para darnos un poquito, un ejemplo físico de eso intangible que estás diciendo. Es, por ejemplo, los jinetes de elefantes en la India. El jinete, pues es una persona, el típico hindú promedio, ¿verdad? Que ha de medir un metro 70, 1,75 m a lo mucho, ha de pesar 60 kilos a lo mucho, versus una fiera de gran tamaño, de gran peso, de gran de proporción, gran tonelaje, ¿no? ¿Cuánto de gran pesará? tonelaje. Un elefante ha de pesar unas 4 o 5 toneladas o más, ¿verdad? No tengo el dato exacto, pero imagínate versus 60 kilos de un jinete. Un elefante si se siente fastidiado por el jinete, con un pisotón lo acaba. Así es nuestro subconsciente con nuestro consciente. Si nosotros no educamos a nuestro subconsciente, a nuestro inconsciente, no lo educamos a que le haga caso a ese jinete, que es algo muy chiquito en comparación de su proporción, pues el subconsciente lo va a hacer como trapito para un lado cuando quiera. Va a ir hacia donde quiera, simple y Sí. sencillamente. Por ejemplo, puede ser una persona muy, muy calmada, pero en ese rato tu subconsciente se enojó y adiós esa persona calmada que eras, ¿verdad? Hay muchas personas que puede que tengan mucho éxito financiero en los negocios, pero se sienten vacíos porque hicieron las cosas al revés. Sí, Dejaron de lado la espiritualidad. El simple hecho de levantarte y sentir gratitud así es. por tomarte una simple taza de café, por que puedes mirar al sol, cuando lo hacen al revés y dejan en una canasta aparte la espiritualidad, se sienten vacíos aunque lo tengan todo. Pero cuando en realidad incluyes la espiritualidad, a veces en ocasiones todavía no alcanzas el éxito allá afuera. Dices, estoy en el proceso, pero disfruto tomarme una taza de café, Sí, disfruto en tu caso ver a tus niñas, a tu esposa, o sea, tienes muchas cosas que agradecer, aunque tu negocio esté en proceso, sí. esté en crecimiento. Sí, sí, es así más o menos tu... Sí, así es mi filosofía. Incluso te puedo dar ejemplos reales donde en el negocio estamos en situaciones delicadas, fuertes, peligrosas, estresantes. De hecho, sí me ha tocado verte en situaciones muy delicadas. De hecho, llegaste a comentarme que llegaste incluso a pensar en el suicidio o algo así. Sí. ¿Cómo? Sí, digo de una manera, no A tan lo seria, mejor pero sí simplemente, pasa por a la lo mejor mente a pasó veces. por tu mente de manera Sí. ligera, no fue así que necesito una soga o Sí. algo así. Pero bueno, a veces yo he tenido mis etapas donde he tocado fondo. A mí no me ha pasado por la mente eso, pero sí he estado muy apático, sin ganas de querer ver a nadie, sin ganas de Sí. salir. De salir o de hacer Pero mi algo, ¿verdad? refugio fue mi parte espiritual, mi parte Sí. yo me sentaba a meditar y simplemente, aunque no sabía cómo iba a estar el exterior, conectarme a la fuente fue lo que hizo que Así que es. saliera otra vez a la luz. Y eso es muy importante, por eso es muy importante los negocios, llevarlos de la mano con la espiritualidad. Así es. Sí, de hecho, pues esto que estás comentando realmente sucede y yo trato de estar en armonía conmigo mismo y posteriormente actuar. Porque me ha tocado personas que me dicen, mi hermano mismo dice, oye, con todas las broncas, todas las presiones, todas las responsabilidades que tienes, Y por te voy a- menos de eso, gente se ha colgado.
Sí, por eso toco este tema, porque hay mucha gente que se ha colgado, se ha quitado la vida. Sí, ¿Por qué perdieron dinero? Porque muchas de las veces no es porque perdieron dinero, sino porque le quedaron mal a las personas sí, que invirtieron. Digo, yo he pasado esos momentos, se sí. siente fatal. Sí, No es lo mismo perder tu dinero a perder dinero de dinero de alguien alguien más. más que Sí, confió en ti, que creyó en ti, que creyó en ti, que te dio su patrimonio para que ándale. lo pongas a trabajar y luego Y para que vengas con la vista hacia abajo diciéndole discúlpame, lo perdí. lo perdí. No, Y eso mucha gente es... se ha quitado la vida. Sí, Y precisamente porque no tenía una espiritualidad sólida. así es. Porque cuando tienes una espiritualidad sólida, pues te puedes caer, tienes tus lapsos donde tocas fondo, pero vuelves a surgir otra vez y dices, lo voy a volver a intentar, lo voy a volver a hacer. Sí, Y puedes, a fin de cuentas, alcanzar tus objetivos. así es. Eso creo que ahí es donde convive la espiritualidad de los negocios, en la forma en la que uno se configura internamente para salir al mundo a actuar ahora sí en este mundo terrenal, en este mundo de la tercera dimensión. Sales, obviamente sales con, con, con todo tu ser Ya de sales manera completo, integral. ¿no? Así es, de Integral. manera integral. Porque, por ejemplo, yo he hecho trabajos o he hecho, como ahorita dijiste, oye, disfruto una taza de café, disfruto, el negocio así es. O sea, yo disfruto a veces estar tempranito en la oficina viendo que todos lleguen. Eso lo disfruto. O disfruto que, oye, va a salir un proyecto nuevo, un cliente nuevo en una planta industrial. Supongo que te sientes feliz cuando te enfocas en que estás generando empleos, ¿no? Sí, también. Ahí eso es una de las partes que también han sido grandes lecciones de vida hacia mi ser, porque al principio de que el negocio va avanzando, pues obviamente este, agarras un proyecto y con todo tu ilusión le metes dinero, le metes tiempo, le metes trabajo y obviamente las personas que están ahí contigo en tu equipo de trabajo, ellos van eh, igual que tú con muchas ganas, con Se mucho... ponen la camisa, la Sí, camiseta. así es. Sin embargo, ellos no van como el dueño de la empresa, ¿verdad? Ellos van como un equipo de trabajo que Equipo de tiene su trabajo. nómina. Entonces, yo muchas veces me he quedado sin nada para mí, para mi familia, con tal de que todos los de mi equipo de trabajo tengan su nómina sin falta. Eso es algo que yo creo que me ha dado, eh, en Entonces, primera, gente que se ponga la camisa de mi negocio. En segunda, que dure muchos años trabajando conmigo. En tercera, que sean muy buenos en lo que hacen. Y como cuarta, pues que eso mis clientes lo ven y lo valoran y me siguen contratando. No a mí como Carlos Aguilar, sino a InSupport, al equipo, a al todas las equipo. personas que forman el Así es. equipo. Digamos que yo fuera una persona que soy bien emprendedora, pero mi parte espiritual está por los suelos, ni siquiera soy consciente de quién soy. ¿Cómo me recomendarías a mí que comenzara a integrar la espiritualidad a los negocios? ¿Por dónde crees que Sí. yo debería empezar? Bueno, fíjate que a mí muchas veces me han preguntado, oye, ¿cuál es el negocio, cuál es el mejor negocio? O ¿qué me recomiendas que yo Para emprenda emprender o invertir. o invertir? Lo primero que yo siempre digo es, todo negocio genera, todo. Hay gente que se hace millonaria vendiendo oro, hay gente que se hace millonaria vendiendo piedras, vendiendo basura inclusive, se hacen millonarios, vendiendo gasolina, vendiendo algodón, vendiendo manzanas. Vendiendo desechos como plásticos. Así es. O sea, por eso yo siempre les digo, todo negocio, afortunadamente en este mundo capitalista en el que estamos, todo negocio puede ser un gran negocio. Lo importante es el piloto que lo va manejando. Entonces, como ese piloto que somos, tenemos una responsabilidad de trabajar en nosotros mismos de manera integral. Porque tú puedes ser muy inteligente, pero si no eres amoroso, pues no le vas a caer bien a nadie. Cuando hablas de manera integral, específicamente cómo, Mente, alma y cuerpo. y espíritu. Y espíritu, así es. O sea, que todo nuestro ser
todo, realmente todo, sea conscientemente trabajado. Y ahora, si estoy al revés, si yo soy una persona muy, muy espiritual, pero estoy peleado con las finanzas por las creencias que me hayan inculcado, al igual quiero emprender, pero no se dan las cosas, ¿qué recomendarías? Que haga una lista de todas las creencias que lo limitan y que trabaje en romperlas. Yo, por ejemplo, me hiciste esa pregunta hace un momento y realmente sí he llenado libretas de creencias Yo limitantes. tengo un montón de libretas, o sea, donde escribo tanto, todo depende del estado emocional en el que me encuentre, Y las o circunstancias. las circunstancias, o qué tanta resistencia traigo en mi mente. Sí, Cuando traigo muchas palomas revoloteando, pues igual me pongo a escribir para sacar todo lo que me estorba, sí, para que se sienten las aguas. Igual cuando es emocional, cuando traigo mucha angustia, cuando traigo mucho... sí. Entonces tengo un montón de libretas ahí donde... Hay un ejercicio muy bueno que inclusive tú me lo... En su momento que estábamos ahí por ahí del 2008, 2007. Que te agarraba de mi conejillo de indias. Sí, que Por era ahí. tu conejillo de indias. Yo siempre contigo he tenido una plática muy especial porque yo siento que no con nadie puedo platicar cosas tan profundas o son muy pocas las contadas o con unas personas puedo platicar unas y con otras otras y contigo siento que puedo platicar de Un, todo po- lo profundo. un poquito más. Así es. Y por eso es que en su momento que que yo te hablé, ¿te acuerdas que yo andaba caminando en el parque y que te platiqué mis broncas y que te dije inclusive que hasta estaba pensando en el suicidio? No de una manera tan dramática, pero sí como... No, simplemente pasó fugazmente por Sí, tu de que, oye, mente. ya no hallo la salida, güey, ya, yo creo que hasta mejor me pelo. Pero bueno, no, afortunadamente no, mi consciente dominó al subconsciente y le dijo, aquí quédate y todo se va a arreglar. Y todo se O sea, arregla, tienes como quiera las riendas del elefante. del elefante bien, bien dominado. Sí, y gracias a veces a un ejercicio que en aquel entonces me compartiste dentro de las... de Recuérdame cuál es, el de para saberlo. ridiculizar la situación. Ah, sí, sí, recuerdo. Ridiculizar la situación siempre lo hago. Cuando digo, por ejemplo, a ver, Cuando llevarlo al peor escenario, algo así. llevarlo al peor Al peor escenario escenario. y ridículo, casi casi, ¿verdad? De que, a ver, por ejemplo, desde, ya ves que hoy en día pues hay mucha inseguridad en la calle. A veces que digo, bueno, ¿y qué puede suceder? Que me asalten. Y bueno, ¿y luego qué? Les doy las cosas. Y luego, o sea, Lo llevas al peor lo llevas escenario. al peor escenario y lo vas diciendo, y luego, y luego, y luego, y luego, y luego. Bueno, ¿Qué es lo peor que pueda pasar de esto? pues ya que aquí me maten, es lo peor. ¿Y qué va a pasar? No, pues nada, pues estoy tranquilo con mi mente, con mi cuerpo, con mis familiares, con todo. No va a pasar nada. Cuando llevas esa pregunta hasta lo peor que te pueda pasar es pues que me muera. Es de los miedos más grandes que tenemos. Cuando Sí, ya pierdes ese miedo, se cae todo el sistema de creencias que te atoraba para sí. avanzar, para para tomar las acciones. Así es. Y los villanos hasta salen en mi mente ridiculizando, hasta salen de que, ah, chingue, pues, Porque ¿qué le hago a este güey? son puras películas mentales Puras las películas. que nos detienen. Son Sí, puros, creamos mansión del terror en nuestra cabeza. sí, Pero es eso, es un nudo de creencias que no te dejan avanzar. Y es muy importante, de hecho en cualquier área, en los negocios, en los deportes, en el arte, en lo personal. en lo personal, las personas que están allá pongan mucha atención porque a lo mejor alguien quiere subirse a un escenario a tocar música o quieren hacer una actuación de teatro, pero las creencias Te te, te paralizan. paralizan por el miedo. No das ese Vendes. paso por ejemplo, yo, ahora retomando el tema de la espiritualidad de los negocios, a veces uno dice, oye, pero las creencias limitantes. Oye, pero por ejemplo yo, un cliente me habla y me dice, oye Carlos, ¿crees que ustedes puedan hacer una estructura de tantas toneladas en acero? Ah, caray. No, pues lo primero que no, es mucho, es mucha responsabilidad, mucho dinero, mucho esto. No, no, dile Empiezan que los no. programas antiguos a salir a flote. Así es. Entonces, pues, si eres un emprendedor, por ejemplo, un cliente una vez me dijo esto. Yo estaba cotizando un proyecto muy, muy grande, de los proyectos más grandes que he participado, el cliente era un director a nivel nacional de una empresa muy grande a nivel mundial.
Entonces, él tenía una personalidad muy, muy fuerte y muy agresiva. Entonces, él me dijo... ¿El proveedor? El director, el cliente. Sí, mi cliente me dijo, a ver, ingeniero, si yo te doy a ti este contrato, me dice, ¿cuántos empleados tienes? No, pues tengo alrededor de 300 empleados. Ok, si yo te pongo a ti este contrato, tu empresa va a crecer al doble de un día para otro. ¿Crees poder con eso? Y yo pues nomás me reí y le dije, todos los días me levanto pensando que eso va a suceder. Pues sí, o sea... ¿Y lo tomaste? Sí, él me dijo, me caes muy bien. Y dijo de chiste, porque ahí estaban las personas de compras, colóquenle el contrato a este ingeniero, por favor. Pues sí, pues es que... Pues, ni modo que yo le dijera, no, es un contrato muy difícil y muy requisitoso y muy grande. No. Y no pienso lograrlo. No pienso lograrlo. Pues, ¿qué es lo que tu cliente quiere escuchar? Alguien que diga, sí, yo lo puedo hacer. Ahí habla de solidez emocional, porque así es. Muchas de las veces podamos tener miedo al fracaso, pero a veces tenemos más miedo al éxito. Así es. ¿Sí o no? Es correcto. Y son miedos inconscientes, o sea, no eres consciente de ese miedo. Y hablando de miedos inconscientes, pues ese es donde uno va hilando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a veces yo recuerdo que yo no quería comprarme una camioneta grande porque me decían que me iban a secuestrar y que me la iban a quitar y que me... Sí, los miedos inconscientes. O traer joyas o así de que, oye, ¿no te da miedo que te salten? Pues bueno, para empezar no voy a andar en un lugar que me salten, ¿verdad? Todo depende de dónde vayas a andar. Así es. Un mensaje que nos quieras compartir o a las personas que están del otro lado de la pantalla, ¿qué mensaje les dejarías el día de hoy en relación al tema de cómo agregar su espiritualidad, integrar su espiritualidad a la área financiera? Bueno, el mensaje sería hacer consciente a nuestro inconsciente, porque si no, nuestro inconsciente va a manejar nuestra vida y nosotros le vamos a llamar destino. ¿Por qué? Porque si nuestro inconsciente está lleno de creencias que nos limitan, de creencias que nos paralizan, de creencias que nos alejan de nuestra meta y de nuestro objetivo. Y de nuestro verdadero poder. Y de nuestro poder interior. Siempre vamos a creer que todo es por mala suerte, siempre vamos a creer que todo es injusto, siempre vamos a creer que nosotros no somos nadie o no somos nada, que hay una mafia de poder, que hay esto, que hay lo otro, cuando realmente no. O sea, sí existe, todo eso que acabamos de decir sí existe, pero no de una manera tan influyente como nosotros pensamos. Sí, todo está en lo que llevas acá. O sea, tus logros no dependen de nadie más que de ti. Así es. De tener toda tu parte integral unificada en un objetivo. Y resumiéndolo en una palabra es prepárense. Porque el éxito es la oportunidad y la preparación combinadas. Exactamente. Llega el momento que no me gusta de este programa y es cuando comenzamos a despedirnos. La verdad estoy muy agradecido porque hayas venido a compartir tu experiencia, tus anécdotas, tu conocimiento, tu filosofía. Y pues aquí tienes las puertas abiertas del programa. Gracias, Arturo. Ya ahorita ya tenemos que comenzar a despedir el programa. La próxima semana voy a tener a Felipe Martínez con el tema de psicología. También nos va a contar sus experiencias, anécdotas, cómo ha impactado la psicología tanto en su vida y cómo ha impactado a las personas a las que les brinda su terapia de psicología. Entonces nos vemos aquí la próxima semana, próximo jueves. Recuerden permanecer presentes en el aquí y el ahora. Yo soy su amigo Arturo Rivera. Nos vemos la próxima semana. Ánimo y muchas gracias. Gracias a todos. Les recuerdo que mi libro Concedido y mi libro El Portal de los Deseos los pueden conseguir a través de Amazon.com si son de México o a través de Amazon.es si son del extranjero. Vayan, descárguenlos y aprendan las leyes universales con las que opera el universo para que comiencen a transformar su vida. Esto fue el podcast 5 Sentidos con su amigo Arturo Rivera.